El gobierno asegura que el sistema financiero del país es sólido, confiable y con liquidez. Ante esto, hay analistas económicos que aseguran que las cifras deben ser analizadas con mayor detenimiento. Veamos. Goza de buena salud, es líquido, solvente y sólido el sistema financiero. Estas fueron las palabras del superintendente de bancos, Pedro Solines, luego del anuncio del cierre de las operaciones del Banco Territorial por falta de liquidez. Según el gobierno, el balance de las instituciones financieras en el primer trimestre del año es positivo. Datos de la Superintendencia de Bancos señalan que los activos pasaron de 20.764 millones de dólares en 2011 a 27.551 millones de dólares a febrero del 2013. Los pasivos en 2011 estaban en 18.638 millones. 2 años después pasaron a 27.774 millones. Las inversiones brutas pasaron de 2.702 millones en 2011 a 4.104 millones en este año. Cifras que para el economista Jorge Khalil son señales de buena salud, aunque asegura que los datos siempre deben ser analizados con calma y esperar la tendencia. Posiblemente en algunos casos se reduzca el crédito disponible hacia el mercado. Por el momento la situación financiera del sistema en el Ecuador es solvente, fuerte. Sin embargo, hay otros números a ser considerados. Las estadísticas muestran cómo las utilidades de los 26 bancos privados han caído un 44%, es decir, casi a la mitad. Mientras la actividad crediticia, si bien ha crecido, no lo ha hecho al mismo ritmo de años anteriores. En febrero del 2012, el alza de este segmento fue de un 21%, mientras que en febrero último fue del 15%. Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, una de las razones para este fenómeno son las nuevas reglas para el sector enviadas desde el gobierno. Hay que incentivar a la banca para que pueda crecer en crédito. Señala además que los mayores afectados por la caída del crédito han sido los sectores comerciales, salvándose el inmobiliario. Según sus proyecciones, de acuerdo al comportamiento actual, lo más probable es que el crecimiento de la economía a finales de este año se ubique en uno de sus puntos más bajos. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar de este tema, damos la bienvenida a los analistas económicos Walter Spurrer y Marco López. Walter, Marco, gracias por estar aquí. Comienzo con usted, Walter. ¿Utilidades que han disminuido en beneficio de los proyectos sociales del gobierno? Bueno, esa posición que los impuestos están dirigidos a proyectos sociales del gobierno, yo creo que no está de acuerdo a la Constitución. Realmente son dos cosas por separadas. Así lo explicó el gobierno, pero el hecho es que hay impuestos a la banca, nuevos impuestos a la banca. Ahora, con esos impuestos dirigidos a la banca tiene menor rentabilidad. Como el entorno, ¿de dónde va a sacar dinero la banca para crecer? O sea, ya los grupos económicos financieros no pueden tener inversiones en otros sectores. Ya hay mucha restricción a lo que pueden ganar los bancos. A las finales, los bancos solo pueden crecer en base a sus utilidades y reinvertirlas. Entonces, los impuestos, haber un crecimiento de los ingresos fiscales en detrimento de las utilidades de la banca, nos condena a que la banca va a crecer poco. Cuando se dice que la banca va a crecer, lo que significa es que la banca va a tener mayor dinero recogido y por lo tanto mayor dinero puesto o colocado. Exactamente. No significa que los accionistas van a ser más ricos, significa que la banca crece porque hay más dinero y dinero se puede colocar. Digo porque ese es un poco el discurso oficialista de que estos impuestos a la banca es para que la banca no gobierne el mercado, que la banca está muy rica, refiriéndose a personas naturales. Entonces, por eso quería detenerme en el concepto de la banca tiene que crecer. ¿Cómo? Bueno, ambas cosas están unidas, en el sentido de que si la banca es más grande, si tiene más cartera, tiene más depósitos, evidentemente el banco vale más y por lo tanto los accionistas tienen más dinero. O sea que las dos cosas van unidas. Sí, al gobierno le molesta quizás que los bancos tengan una concentración en cuanto a su capital accionario.
Pero si esa es su preocupación, debería más bien tomar acciones dirigidas a que sea más atractivo para los ecuatorianos comunes y corrientes invertir en bancos, lo cual no es hoy. Porque sí sería bueno que la clase media, sobre todo, que tiene una capacidad de ahorro, pueda decir, yo compro acciones de bancos o de empresas y voy a tener una rentabilidad de mis acciones y por lo tanto voy a poder hacer crecer mi patrimonio, o sea que haya más dinero que puedan captar dineros del público y de esa manera diversificar la banca, pero más bien lo que se ha optado es por medidas punitivas, que lo que va a resultar más bien es que concentra la propiedad de los bancos, porque ahora un grupo económico que no controla un banco tuvo que vender sus acciones, porque si no, o se quedaba con las acciones de los bancos o de sus empresas. Entonces más bien esto ha llevado a una concentración de la propiedad de los bancos en menos manos. Marco, dice Fausto Ortiz que el banco necesita, o la banca nacional necesita motivación, inyección. ¿Cómo definiría usted esto? En primer lugar, ¿coincide con Fausto Ortiz que se necesita esta motivación y cómo la definiría? Bien, definitivamente se necesita que el sistema financiero tenga una motivación. Se ha demostrado, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, que cuando el sistema financiero entra en crisis, la economía en general entra en crisis. Sin importar analizar un poco el porqué de las crisis de los sistemas financieros, pero en el 99 el sistema financiero ecuatoriano entró en crisis. ¿Y cómo lo pagamos? En el 2009 el sistema financiero americano entró en crisis y cómo lo estamos pagando todavía a nivel mundial. Entonces ahí está la importancia del sistema financiero. Durante el 2012 las autoridades tomaron 17 medidas en contra de la banca, medidas que van desde disminuir el costo y en algunos casos desaparecer el valor que se cobraba por ciertos servicios, pasando por la dirección del crédito hacia dónde deben prestar las instituciones financieras y llegando hasta tomar las utilidades de los bancos, lo cual obviamente restringe el atractivo en el sistema financiero. El problema no está en que el banquero se haga más rico o menos rico. El problema no está en tener más o menos riqueza. El problema es cómo se redistribuyen los ingresos que genera esa riqueza y el servicio que presta el sistema financiero y que debe prestar el sistema financiero en un momento determinado. Y para eso está el regulador, que es la Superintendencia de Bancos, para cerrar cualquier abuso que pudiera existir de parte del sistema financiero. Y además el artículo 303 de la Constitución reclama como privativo del Ejecutivo las políticas crediticias y financieras del país. Por lo tanto, es el presidente de la República que es el principal del Ejecutivo, así como generalmente crucificamos a los números uno de las instituciones cuando algo les pasa. Lo mismo hay que hacer en un país donde en la Constitución reclama para sí como privativo esas dos políticas. Entonces hay que preguntarle al número uno, a quien reclamó eso, por ejemplo, ¿por qué el Banco COFIEC no ha sido privatizado? ¿Por qué el Banco del Pacífico no ha sido privatizado y se lo intenta tomar como un banco de banca pública más que como un banco comercial privado? ¿Por qué se han dado los créditos que se dieron en COFIEC? Eso es lo que habría que preguntar. Y cuando sucede algo con las políticas financieras, habría que preguntarle al Ejecutivo por qué el crecimiento del crédito ha comenzado a reducir. La tendencia no es que ya no se dé crédito, se da con menos velocidad que la que se daba antes. Pero por las mismas restricciones dadas por el Estado, o sea que, por ejemplo, el impacto que tuvo en la banca, el hecho de la garantía no tan extensa cuando se caucionaba el préstamo para una vivienda. Un poco consternados por lo que pasaba en España, el presidente decidió pedirle a la Asamblea que modifique ciertos artículos que garantizaban la ejecución de hipoteca.
El tema de los vehículos siempre ha sido así. Se financian vehículos desde ciertos años, pero usted difícilmente va a conseguir un crédito que le financie un vehículo de 1994. O sea, siempre hay restricciones con respecto a eso. Sí, efectivamente, usted tocaba el tema de la parte hipotecaria. Efectivamente, hoy hay que entregar la casa y se acabó el problema, supuestamente. Pero solamente se quedaron allí, pero no se quedaron en la velocidad en la que hay que entregar la casa. Porque hay de lado y lado los problemas. No solamente es del lado del banquero que lo deja a usted sin vivienda, sino que también hay del lado del deudor, que cuando usted va a tomar la vivienda resulta que no tiene techos, no tiene puertas, no tiene las... Pero eso es excepcional, son porque cosas, sí, el crédito de la vivienda, uno cuida su casa. Normalmente el crédito más noble que más lo cuide es su casa. Y hay una preguntita que le quisiera hacer a Walter con respecto a una palabra, Marco, que usted dijo de lo importante del aparato regulador. Y es que en la página oficial, lo conversábamos con Marco hace un tiempo, en la página oficial de la Superintendencia de Bancos, a raíz de lo que pasó con el Banco Territorial, si no me equivoco, el Banco Territorial tenía aproximadamente un 22% de cartera vencida y COFIEC un 30 y pico %. Entonces nos preguntábamos aquí que ¿por qué una diferencia tan grande? A un banco se le trata de una manera y a COFIEC no. El superintendente de bancos, Solines, dijo aquí en Desayunos de 24 horas, cuando le preguntamos qué tiene que pasar para que a COFIEC no le pase lo que el Territorial, dijo, había que inyectarle dinero. La pregunta, ¿quién? Insistimos en la pregunta, y no recuerdo si dijo el Estado, no lo recuerdo, creo que habló de la unidad de la ex AGD, pero al final del día es el Estado. ¿Pasará eso? No sé qué va a hacer el Estado con... ¿O tendría que pasar eso para salvar a COFIEC? Bueno, en el fondo lo que sucede es que COFIEC es un banco mínimo, ¿no? O sea, sí, que sí. esto es un banco mínimo y más bien el Estado debe ver si le conviene o no, o si lo quiere liquidar ordenadamente, claro, y ordenadamente sin que se perjudiquen los depositantes que hayan. Y yo pienso que esa podría ser una solución dado todas las cosas que hemos visto últimamente, ¿no? ¿Hay muchos bancos en el país? ¿Demasiados o suficientes? Hay muchos bancos en el país, sí, hay muchos bancos en el país. Y en otros países tiende a haber una mayor concentración, tenemos concentración en el sentido de que tenemos unos 6 bancos grandes, medianamente grandes, y es un número, y en ese sentido de concentración, pero tenemos una gran cantidad de bancos pequeños que se han buscado su nicho para operar, pero yo en principio no vería eso como un problema, ¿no? Más bien lo que veo como problema en el sentido de los bancos que hay en el país es de que no hay ya muchos bancos extranjeros. O sea, tenemos el Citibank que opera muy poco, opera básicamente para atender a sus clientes multinacionales, y antes incluso de que el país se abriera al mundo teníamos 4 bancos extranjeros y ahora tenemos 1. ¿Y eso cómo impacta negativamente? Porque los bancos extranjeros sí ayudan a atraer inversionistas de fuera, tienen más acceso a mercados internacionales, pueden ofrecer mejores condiciones, o sea, obliga un poco a los bancos nacionales a competir bajando tasas. Usted dice una palabra y se me acaba el tiempo, y esta es una pregunta para los dos para cerrar el segmento. Se necesita inversión privada, extranjera, nacional. ¿El presidente de la República viajó a Europa a traer inversión? Bueno, estuvo en España y habló de traer inversión. Y cuando estuvo en España y habló, y me parece que una muy buena entrevista, etcétera, termina diciendo, eso sí, me reservo el derecho a expropiar. Y bueno, legalmente tiene ese derecho, pero no tenía por qué resaltarlo en ese momento. Y no resaltarlo no le quitaba el derecho a tenerlo, pero el mensaje es, lo primero que él está pensando es en una expropiación, y eso no es lo más adecuado para atraer inversión.
Yo creo que hay una herramienta que el presidente de la República tiene en sus manos y que no la está utilizando, que es el mercado de valores. Hay que impulsar el mercado de valores, que es el mercado de la desintermediación financiera, en donde hay que impulsarlo fuertemente. Y eso genera una competencia sana con el sistema financiero. Porque en el mercado de valores se pueden encontrar emisores e inversionistas directamente, pactar una tasa y ganan los dos. El hacer que ese mercado de valores crezca en el mundo ha hecho que muchas historias cambien. En el caso de Chile, por ejemplo, creció sustancialmente el mercado de valores y eso tuvo un sistema financiero bastante más competitivo en el país. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos, y gracias, Walter, por estar aquí en Desayunos de 24 horas.